Mi padre me dejó una herencia de 4 millones de euros, pero cuando abrí la caja del notario encontré solo una carta: no te toca nada. Pensé que era una broma cruel, hasta que vi la firma debajo y comprendí quién realmente era el autor, y todo cambió. El sobre era grueso, de los que pesan más por lo que prometen que por lo que contienen. Encima, el sello del despacho notarial y mi nombre completo en tinta azul: Adrián Morales Rivas. Mi padre. 4 millones de euros. Eso decían las palabras que me repitieron toda la semana desde el funeral. Tu padre te dejó bien cubierto, Adrián. Firmó todo en regla. Cuando me senté frente al notario, no sentí alegría. Sentí miedo. Miedo a confirmar que, después de tantos años de silencio, mi padre seguía hablándome en el único idioma que conocía, el del poder. La sala olía a madera vieja y a café recalentado. El notario, un hombre de voz medida, como si temiera romper el aire, me ofreció la caja. Esto es lo que dejó a su nombre, dijo. Una caja de madera oscura, con el grabado de sus iniciales, JMR. Nada más. Ni carpetas, ni llaves, ni títulos de propiedad. Solo eso. La abrí con las manos sudadas. Dentro, un sobre cerrado con lacre rojo. El corazón me latía tan fuerte que casi no escuché al notario cuando dijo: escrito de puño y letra de su padre. Fechado 3 semanas antes de su fallecimiento. Deslicé el dedo bajo el cierre. El papel crujió. Había solo una hoja, doblada con precisión. En el centro, una frase. No te toca nada. Me quedé mirando esas 3 palabras como si fueran una broma pesada. Miré al notario, esperando que me explicara el chiste, pero su expresión era de funeral. Esto es una copia, ¿verdad?, pregunté. Negó despacio. Esa es la carta original. Volví al papel. Debajo de la frase, una firma. Pero no era la de mi padre. Era la de otra persona. Una firma que no veía desde hacía 20 años. Y que no tenía derecho a estar ahí. El nombre me atravesó como un golpe seco: Laura S. Mi madre. Me temblaron las manos. El notario se incorporó, preocupado. ¿Todo bien, señor Morales? Tragué saliva. No supe qué responder. Porque mi madre había muerto cuando yo tenía 15 años. Y esa firma, idéntica a la de las cartas que me dejaba en el almuerzo, estaba fresca. Tinta negra, no azul. Y una fecha imposible: 17 de agosto de este año. 3 días después del funeral de mi padre. El aire se volvió espeso. Levanté la vista hacia el notario, pero ya no lo escuchaba. Solo pensaba en algo que mi padre solía decirme cuando era niño, cada vez que me veía dudar frente a algo importante. Nunca abras una caja si no estás preparado para lo que puede salir de ella. Y ahora entendía lo que quería decir. El sobre olía a papel viejo, pero la tinta olía a mentira reciente. Salí del despacho con la caja bajo el brazo y la sensación de que la calle se movía más lenta que yo. El tráfico de la Gran Vía sonaba como un rumor lejano, y por un momento pensé que todo era un malentendido burocrático. Quizá alguien firmó por error, quizá un documento equivocado se coló en la herencia. Pero mi madre no podía haberlo hecho. Caminé hasta un café cercano y abrí de nuevo la carta bajo la luz amarilla. Ahí estaba, nítida, la caligrafía que conocía de memoria. Letra inclinada, firme, sin titubeos. No te toca nada. Y al pie, la firma: Laura S. Mi madre. La mujer que, según los registros, murió el 12 de junio de 2005. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta y miré al vacío durante minutos. El ruido del bar se apagó. Todo giraba alrededor de una sola pregunta: ¿cómo demonios podía mi madre haber firmado una carta 3 días después del entierro de mi padre? Esa noche, al llegar a mi piso, dejé la caja sobre la mesa y abrí una botella de vino. Necesitaba algo que me aterrizara. Revisé el interior de la caja con calma. Además de la carta, había una fotografía vieja en blanco y negro. Mi madre, mi padre y yo, en un jardín que no reconocí. Detrás, una nota escrita con la misma tinta. La verdad siempre estuvo aquí, pero tú preferiste mirar hacia otro lado. Me quedé paralizado. El papel tenía el mismo tipo de letra que la carta.
Y, en la esquina inferior, una marca extraña, un sello circular con las iniciales E.M. Busqué en mi teléfono, Escrituras Morales S.A. Nada. E.M. Notaría, E.M. Herencia, E.M. Sociedad. Nada. Entonces recordé algo que me revolvió el estómago. Mi padre tenía una empresa fantasma en Luxemburgo, una que usaba para proteger el patrimonio familiar, según decía. Y en todos los documentos que logré ver de niño, el logo era el mismo, E.M. Solo que ahora, esas letras aparecían en la carta que decía que yo no merecía nada. Esa noche apenas dormí. A las 3 de la mañana, me levanté con una certeza irracional. Esa firma, esa carta y esa foto no eran una broma. Eran un mensaje. De mi madre. O de alguien que quería que creyera que lo era. Y el motivo solo podía estar en una verdad que mi padre jamás quiso contarme. Si alguna vez sentiste que una herencia escondía algo más que dinero, suscríbete para no perderte la próxima historia aún más fuerte. Me llamo Adrián Morales Rivas, tengo 38 años y llevo media vida tratando de parecer alguien que no necesita nada de nadie. Trabajo como arquitecto en un estudio mediano de Madrid, aunque la mayor parte del tiempo me dedico a reparar los errores de otros. Mi padre solía decir que los arquitectos somos mentirosos con planos, que la verdadera estructura está en los cimientos, no en las fachadas. Y quizá por eso nunca pude construir nada sólido con él. Ni una relación, ni una conversación, ni siquiera un recuerdo sin grietas. Crecí en una casa grande, demasiado grande para una familia de 3 personas que apenas se hablaban. Mi padre, Julián Morales, era un empresario de obra pública, un hombre que medía el cariño en resultados. Cada premio, cada contrato, cada mención en el periódico era su forma de decir te quiero sin pronunciarlo. Mi madre, Laura Sánchez, era lo contrario, cálida, silenciosa, de esas personas que consiguen que todo parezca menos grave solo con una mirada. Ella era profesora de literatura y tenía una manía, me dejaba pequeñas notas en los libros que leía. Frases subrayadas con su letra. No todo lo que brilla es oro, pero todo lo que duele enseña. A los 15 años la perdí. Un accidente de coche en la carretera de Burgos, dijeron. Mi padre nunca quiso hablar del tema. Cuando pregunté, solo respondió, tu madre se equivocó de camino. Esa frase me acompañó como una condena. Nunca supe si hablaba de la carretera o de su vida conmigo. Desde entonces, la casa se volvió un mausoleo de silencios. Él trabajaba cada vez más, yo cada vez menos quería estar allí. A los 18 me fui a estudiar a Barcelona y no volví hasta mucho después, cuando ya no quedaba nada que rescatar entre nosotros. Durante años mantuvimos un contacto funcional, llamadas en cumpleaños, mensajes con tono de agenda. Él siguió acumulando empresas, terrenos, proyectos. Yo diseñaba edificios para otros y evitaba construir el mío. Cada vez que mi padre me invitaba a una comida de negocios, lo hacía con la misma frase, ven, aprende cómo se sostiene un imperio. Yo iba por educación, no por interés. Sabía que en esas comidas siempre había más cálculo que afecto. Cuando cumplí 35 años, recibí su primera señal de reconciliación. Un mensaje breve. Ven a casa este domingo. Hay algo que necesito contarte. No fui. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a que ese algo fuera otra lección de control disfrazada de cariño. A la semana siguiente, supe por un abogado que había tenido un infarto leve. Me limité a enviar flores al hospital con una nota. Cuídate, papá. Adrián. Nunca me respondió. 3 años después, un notario me llamó para decirme que había fallecido. Ni una palabra sobre reconciliación, ni una pista de arrepentimiento. Solo el inventario de una herencia millonaria y una caja de madera con mi nombre. Durante los días posteriores al hallazgo de la carta, empecé a revisar viejas carpetas, correos, todo lo que pudiera darme una explicación. Nada. Hasta que encontré algo que no había visto en 20 años, un álbum de fotos guardado entre mis planos. En la primera página, una foto mía de niño con mi madre en un jardín desconocido. Ella sonreía, y detrás de nosotros, un hombre que no era mi padre sujetaba una cámara. En el reverso de la foto, una dedicatoria escrita con la misma caligrafía que en la carta. Para mi hijo, cuando sea capaz de entender que la verdad también se hereda.
La letra era idéntica, pero la fecha. 1998, el año en que mi madre murió. Llamé a Clara, mi prima, la única pariente con la que aún hablaba. ¿Tú recuerdas algo raro de la tía Laura? Pregunté. ¿Raro cómo? No sé, viajes, visitas, alguien que ella conociera y papá no. Hubo un silencio. Mi madre decía que tu madre iba a un sitio en el norte, algo del Valle del Roble. Nunca supe qué era. Busqué ese nombre en internet. Solo apareció un resultado, una finca en Segovia, registrada a nombre de Fundación M, las mismas iniciales del sello de la carta. Sentí un frío en el pecho. Mi madre, mi padre, y esa fundación apareciendo en lugares que no tenían conexión aparente. Llamé al número que figuraba en la web, fingiendo ser un inversor. Una voz femenina respondió, Fundación Esperanza Morales, buenos días. Casi se me cayó el teléfono. Morales. Mi apellido. Pero mi madre nunca se llamó así. ¿Podría hablar con alguien del archivo histórico? Improvisé. ¿Es usted familiar? Preguntó la mujer. Dudé. En cierto modo, sí. Entonces necesitaré su autorización notarial, señor Morales, respondí. Hubo un breve silencio al otro lado. ¿Ha dicho Adrián Morales Rivas? Sí. ¿Por qué? La voz bajó el tono. Llevamos años intentando localizarle, señor Morales. ¿Perdón? Su nombre aparece como beneficiario de una cláusula pendiente. ¿De qué? De la cuenta de su madre. El mundo se me desmoronó. Mi madre tenía una cuenta a su nombre en una fundación que llevaba el apellido de mi padre, y nadie me lo había dicho jamás. Cerré los ojos, sentí el zumbido en las sienes. La voz de la mujer seguía hablando, pero ya no la oía. Solo una frase se repetía dentro de mí, no te toca nada. Quizá no era un castigo. Quizá era una advertencia. Esa noche, revisé la carta de nuevo bajo una lámpara. Con una lupa vi algo que antes no había notado, trazos diminutos en el margen inferior, como si alguien hubiera escrito sobre otro papel. Usé la linterna del móvil y las palabras aparecieron, apenas visibles. Si lees esto, busca el número 21. No entendía nada. Pero por primera vez en mi vida, sentí que la herencia que me habían negado no estaba en los millones, sino en una verdad que mi madre había querido esconder. Y que mi padre, incluso muerto, había intentado borrar. El problema ahora no era el dinero. Era descubrir por qué alguien quiso que creyera que mi madre seguía viva y que me odiaba. No dormí. A las 6 de la mañana, salí de casa con la carta doblada en el bolsillo interior de la chaqueta y la dirección de la Fundación Esperanza Morales escrita a mano. No sabía si iba en busca de una explicación o de un fantasma, pero necesitaba mirar a alguien a los ojos y que me dijera qué demonios significaba todo aquello. El edificio estaba en las afueras de Segovia, una construcción moderna de piedra clara, rodeada por árboles y un silencio que no parecía natural. A la entrada, un cartel discreto, Centro de Investigación Social Esperanza Morales, fundada en 1996. 1996, 2 años antes de la muerte de mi madre. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Dentro, una recepcionista joven me pidió el DNI. Tengo cita con la señorita del archivo, mentí. Soy Adrián Morales. Cuando leyó el apellido, su expresión cambió apenas 1 milímetro, lo suficiente para que supiera que había tocado un nombre prohibido. Espere un momento, por favor. Hizo una llamada en voz baja. Luego, sin mirarme, dijo, la directora lo recibirá. Tercer piso, despacho 3A. El ascensor subió lento, con un zumbido metálico que me recordó al despacho del notario. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba vacío. Solo una placa dorada junto a la última puerta, Dirección General, Doctora Inés Corral. Toqué 2 veces. Adelante, dijo una voz serena. La mujer que me recibió tenía unos 60 años, cabello blanco recogido y una mirada que no necesitaba gafas para ver demasiado. Sobre su escritorio, una carpeta con mi nombre. Así que por fin te decidiste a venir, dijo, como si lleváramos años postergando esa cita. ¿Me conoce? Te vi cuando eras pequeño. Tu madre hablaba de ti todo el tiempo. Mi cuerpo se tensó. ¿Mi madre?
¿Está diciendo que la conoció? Mucho más de lo que imaginas. La directora se levantó, caminó hasta un archivador y sacó un sobre grueso, igual al del notario. Lo colocó frente a mí. Tu madre fundó esto, dijo, señalando el logotipo de la pared. La fundación lleva su segundo nombre, Esperanza. No, eso no puede ser. Ella era profesora, no tenía dinero. No el suyo, respondió con calma. El de tu padre. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Está diciendo que mi padre financió esta fundación y la puso a nombre de mi madre? No exactamente. Fue al revés. Tu madre la creó con fondos que tu padre jamás supo que existían. ¿Cómo es posible? Tu madre descubrió algo en los últimos años de su vida. Algo que él quiso borrar. Y cuando entendió que no podía luchar desde dentro, lo escondió aquí. El corazón me latía como un martillo. ¿Qué escondió? Documentos, transferencias, nombres. La prueba de que parte de la fortuna de tu padre se construyó con dinero que no era suyo. Me quedé en silencio. La frase "no te toca nada" resonó de nuevo en mi cabeza, pero con otro significado. No era venganza. Era advertencia. ¿Dónde están esos documentos? Pregunté. En el archivo de seguridad, caja número 21. El número me atravesó el pecho. La inscripción en el margen de la carta. Busca el número 21. Quiero verlo, dije. No puedo darte acceso sin autorización judicial. Tu padre bloqueó todos los permisos después de la muerte de tu madre. Mi padre está muerto. Y sin embargo, sus órdenes siguen activas. Ella bajó la voz. Hay otra forma. Tu madre dejó una llave. Pero nadie sabe dónde está. Saqué la carta del bolsillo y la extendí sobre la mesa. ¿Podría ser esto parte de su mensaje? La directora la observó con detenimiento, luego pasó un dedo por el borde inferior. Aquí, susurró. Mira la esquina izquierda. Bajo la luz del escritorio, apareció un número grabado en relieve, casi invisible. A21. La llave está marcada así, dijo ella. A21. Si la encuentras, la verdad será tuya. Pero ten cuidado, Adrián. No todos quieren que se abra esa caja. Salí de la fundación con la mente en llamas. Si mi madre había fundado ese lugar con dinero oculto, si había guardado pruebas contra mi padre, entonces toda la historia de mi familia, la fortuna, la herencia, incluso su muerte, podía ser una gran mentira. Subí al coche y marqué el número del notario. Necesitaba ver los archivos de mi padre, cualquier referencia a esa cuenta, a esa fundación, a una llave. Cuando contestó, su voz sonaba tensa. Señor Morales, estaba a punto de llamarle. ¿Por qué? Recibimos una solicitud de inspección sobre su herencia. Alguien presentó una reclamación en su nombre. ¿Qué? ¿Quién? Una mujer. Dijo llamarse Laura Sánchez. El teléfono casi se me cayó de las manos. Eso no puede ser, murmuré. Mi madre está muerta. Le aseguro que presentó su DNI y una firma idéntica a la del testamento de su padre. Me quedé helado. La misma firma. La misma tinta. El mismo mensaje, no te toca nada. Colgué sin despedirme. El cielo de Segovia se oscurecía, pero no era de noche aún. En el retrovisor, un coche negro estacionado frente a la fundación encendió las luces justo cuando yo arrancaba. No sé por qué, pero sentí que me seguían. Tomé la carretera de vuelta a Madrid con el pulso acelerado y una certeza que me erizaba la piel. Alguien estaba usando el nombre de mi madre, y lo hacía para mantener enterrado un secreto que valía más que cualquier herencia. Cuando llegué a casa, encontré la puerta entreabierta. Adentro, todo parecía igual, salvo por un detalle, la caja del notario ya no estaba sobre la mesa. Y en su lugar, había una nota escrita con la misma letra firme que me había perseguido durante días. Deja de buscar, Adrián. La verdad también puede matarte. Me quedé parado frente a la nota, sintiendo que el aire se volvía denso, que el piso se movía bajo mis pies. En ese instante, lo comprendí todo, la herencia no era dinero. Era una guerra entre los vivos y los muertos, y acababa de empezar. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, de pie,
mirando aquella nota como si fuera una serpiente a punto de morderme. Deja de buscar, Adrián. La verdad también puede matarte. No había firma. Solo la misma caligrafía impecable, femenina, idéntica a la de mi madre. Por un instante, quise convencerme de que era imposible, de que alguien la estaba imitando. Pero la tinta estaba fresca. Y el olor, un perfume leve de jazmín, era el mismo que mi madre usaba cuando yo era niño. Sentí como la piel se me erizaba entera. Di un paso atrás, y otro. El silencio del piso me pesaba en los oídos. Miré a mi alrededor, todo parecía igual, pero algo estaba fuera de lugar. El marco de una foto en la repisa, una imagen mía con mi padre en la inauguración de una de sus obras, estaba torcido. Lo enderecé. Detrás, encontré una llave pegada con cinta. Metálica, pequeña, y grabada con un número diminuto, A21. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Cerré las cortinas, apagué las luces y me senté en el suelo, con la llave entre los dedos. Estaba temblando. Era imposible que alguien la hubiera dejado ahí sin que yo lo notara. Y sin embargo, ahí estaba. El último mensaje de mi madre, o el primero de alguien que quería que siguiera el camino que ella había iniciado. A la mañana siguiente conduje de nuevo hasta Segovia, sin avisar a nadie. El cielo amaneció cubierto, y el parabrisas empañado reflejaba mi cara como la de un extraño. Tenía la carta, la llave y el miedo ardiéndome en el estómago. Cuando llegué a la fundación, el guardia de seguridad me reconoció. La directora no está, dijo. Vino anoche la policía. ¿La policía? ¿Por qué? No me dijeron. Solo que había habido un robo. Le mostré la llave. Necesito entrar al archivo, murmuré. El hombre dudó, miró a ambos lados del pasillo. Si lo van a descubrir, que lo hagan conmigo dentro. Y me dejó pasar. El archivo estaba en el sótano. El aire olía a humedad y a papel viejo. Cada caja tenía una etiqueta con letras y números. Las busqué con el pulso temblando. A17. A19. A20. Y ahí estaba, A21. La caja era más pequeña que las demás, metálica, con un candado oxidado. Encajé la llave. Giró con un clic seco. Dentro había 3 sobres y una fotografía en blanco y negro. La foto me dejó sin aliento, mi madre, mucho más joven, de pie junto a un hombre que no era mi padre. Ambos sonreían. Detrás de ellos, un cartel que decía, Proyecto Morales Sánchez, 1994. Abrí el primer sobre. Había documentos notariales, transferencias, contratos. El dinero que mi madre usó para crear la fundación provenía de una cuenta conjunta a nombre de Julián Morales y Laura Sánchez, pero con un tercero como avalista, Gabriel Ortega. Ese era el hombre de la foto. Un ingeniero, socio de mi padre, desaparecido misteriosamente el mismo año en que mi madre murió. El segundo sobre contenía cartas escritas a mano, dirigidas a mí. Si estás leyendo esto, hijo, es porque tu padre logró lo que temía. Pero no dejes que su historia borre la mía. Gabriel no murió. Lo encerraron. Lo silenciaron. Y si yo desaparezco, será porque traté de sacarlo a la luz. El corazón se me aceleró. Leí la siguiente línea, escrita con trazo tembloroso. Si algún día te dicen que no te toca nada, sabrás que en realidad te toca todo, la verdad, la justicia y el precio de ambas. El tercer sobre tenía una memoria USB envuelta en una nota que decía: solo confía en alguien que no tenga nada que ganar. Guardé todo en mi chaqueta y salí del archivo. El guardia seguía en su puesto, fingiendo no haberme visto. Afuera, el cielo descargaba una lluvia fina. Conduje sin rumbo durante 1 hora hasta que el móvil vibró. Era un número desconocido. ¿Adrián Morales? Una voz masculina, grave. ¿Quién habla? Gabriel Ortega. Sentí que el aire se me cortaba. Eso no puede ser, balbuceé. Usted está muerto. Eso es lo que tu padre quería que creyeras. Me detuve en seco en el arcén. La lluvia golpeaba el parabrisas como si marcara el ritmo de mi respiración. ¿Cómo consiguió mi número? Tu madre me lo dejó. ¿Qué quiere de mí? Que termines lo que ella empezó.
Y que tengas cuidado, ya saben que encontraste la llave. El sonido de una bocina detrás de mí me hizo sobresaltarme. Cuando volví a mirar el móvil, la llamada había terminado. Intenté devolverla, pero el número no existía. Esa noche, en mi apartamento, inserté la memoria USB en el ordenador. Un solo archivo, testimonio-ls. MP4. Lady Play. La imagen era borrosa, grabada con una cámara vieja. Mi madre. Estaba viva. O al menos, lo había estado mucho después de lo que yo creía. Tenía el cabello corto, los ojos cansados, pero su voz era la misma. Adrián, si ves esto, significa que ya entendiste que no se trata del dinero. Tu padre construyó su fortuna sobre las ruinas de otros. Gabriel trató de detenerlo. Yo lo ayudé, y por eso tuve que desaparecer. No creas en nadie que use mi nombre. La verdad te pertenece, pero también te pondrá en peligro. Si decides seguir, busca a Inés. Ella sabe cómo protegerte. El video se cortó. Durante unos segundos, el reflejo de mi madre quedó congelado en la pantalla, mirándome directamente. Luego, la imagen se fundió en negro. No podía respirar. Mi madre no había muerto. Mi padre la había hecho desaparecer. Y ahora alguien la estaba imitando para impedir que yo descubriera todo. Me levanté del escritorio con el corazón desbocado. En el pasillo, bajo la puerta, asomaba un sobre nuevo. Lo recogí. Dentro había una sola frase escrita con marcador rojo. Si la abres, no podrás volver atrás. El reloj marcaba las 2:17. El mismo número que había visto en la caja de archivo antes de la 21. 17. Algo me decía que aún no había visto todo. Pero en ese momento entendí que ya no era una investigación, era una casa. Y yo estaba justo en el centro. No dormí en toda la noche. Cada ruido del edificio me sonaba como una amenaza, cada sombra parecía esconder la figura de mi padre. El sobre con la frase si la abres, no podrás volver atrás seguía en la mesa, cerrado, esperándome. A las 6 de la mañana, con el primer hilo de luz colándose entre las cortinas, lo abrí. Dentro solo había un pendrive negro, idéntico al anterior. No tenía etiquetas. Lo conecté al ordenador. Apareció un único archivo, sin título. Lo abrí. Era un video de seguridad, fechado el 17 de junio de 2005, el día en que mi madre murió. La cámara mostraba una carretera de montaña, el mismo tramo donde dijeron que había perdido el control del coche. Pero el coche no chocaba. Se detenía en el arcén. Dos hombres con trajes oscuros se acercaban desde otro vehículo, la ayudaban a salir, le cubrían la cabeza con una bufanda y la subían a una furgoneta negra. El coche quedaba vacío. Minutos después, explotaba. Me llevé las manos a la cara. La muerte accidental había sido una puesta en escena. Mi madre había sido secuestrada. Y mi padre, él lo había orquestado. A las 8 en punto, conduje hasta la fundación. La directora, Inés, estaba en su despacho. Tenía ojeras y un gesto de quien ya sabía demasiado. ¿Lo has visto, verdad? Preguntó sin rodeos. Asentí. Tu madre sobrevivió a ese día, dijo despacio. Estuvo oculta durante años, bajo nuestra protección. ¿Sigue viva? Inés me miró con una tristeza que dolía. Lo estuvo hasta hace 2 meses. Murió aquí, en este mismo edificio. Sentí que el aire me abandonaba. Ella se levantó, fue hasta un armario, y sacó una caja de madera pequeña. Me pidió que te la entregara cuando fueras lo bastante valiente para venir. Abrí la caja. Dentro había una carta, escrita con la letra temblorosa que había aprendido a reconocer incluso en sueños. Adrián, si lees esto, es porque ya encontraste la llave. Sé que has visto demasiado y que el miedo te acompañará un tiempo. No te culpes por lo que hizo tu padre. Él temía perder su poder, y el poder hace monstruos incluso a los hombres buenos. No luches con el dinero, lucha con la verdad. La herencia no está en los millones, sino en lo que elijas hacer con lo que sabes. Si algún día me perdonas, deja una flor blanca en la tumba de quien te mintió. Si no, al menos sigue viviendo con la decencia que a él le faltó. Te amo. Mamá.
No pude contener el llanto. Inés se acercó, me puso una mano en el hombro. Ella no quería que buscaras venganza, susurró. Solo justicia. ¿Y Gabriel? Pregunté. ¿Está vivo? Sí. Vive bajo otro nombre, fuera del país. Fue quien nos avisó de que tu padre había muerto. ¿Por qué ahora? Porque tu madre sabía que sin Julián, por fin era seguro darte todo esto. Regresé a Madrid esa misma tarde. Entré en el despacho de mi padre, mi casa de infancia, un lugar que no pisaba desde el funeral. El aire olía igual, cuero, polvo, poder. Abrí el cajón principal del escritorio. Allí estaban sus sellos, sus contratos, sus recuerdos cuidadosamente ordenados. Entre ellos, una carpeta gris marcada como testamento revisado. La abrí. Dentro, una cláusula final escrita por su propia mano. En caso de que mi hijo Adrián Morales Rivas decida investigar lo ocurrido con su madre, se le retirará todo derecho a la herencia por traicionar el legado familiar. Sonreí con amargura. No me quedaba nada de los 4 millones, pero tenía algo mucho más valioso, la verdad. La tomé como si fuera una reliquia, la doblé y la arrojé al fuego de la chimenea. Las llamas devoraron las palabras lentamente. Cuando el papel se volvió ceniza, coloqué una flor blanca sobre la repisa. La misma flor que mi madre dibujaba en mis notas del colegio. 2 semanas después, me citaron en el juzgado. La fiscalía había recibido una copia de los documentos de la fundación. Transferencias, sobornos, operaciones encubiertas. Todo apuntaba a mi padre y a sus socios. Su imperio se derrumbaba desde la tumba, ladrillo a ladrillo. Yo solo observaba. No testifiqué por venganza, sino por cierre. Por fin podía dormir sin sentir su sombra. Vendí mi piso, me mudé a Segovia. Trabajo ahora como arquitecto en proyectos sociales para la misma fundación que lleva el nombre de mi madre, Esperanza Morales. Cada mañana, al entrar, veo su retrato en el vestíbulo. No como mártir, sino como mujer que se atrevió a desafiar al hombre que todos temían. Y a veces, cuando las luces se apagan y el edificio queda en silencio, juro escuchar su voz en el pasillo, susurrando lo mismo que escribió en aquella carta. La verdad también se hereda. Entonces sonrío. Porque por primera vez en mi vida, sé que lo que me toca, y lo que siempre me tocó, no eran los millones de mi padre, sino la dignidad de mi madre. Y eso, nadie podrá quitármelo jamás. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.